Saludos estudiantes y bienvenidos a esta décima sesión de Introducción a la Hermenéutica, y estaremos en esta semana hablando acerca del tema de la hermenéutica en el Nuevo Testamento. Así que este video y el próximo estarán dedicados, específicamente el de hoy, a la hermenéutica en el Nuevo Testamento, y el próximo a la hermenéutica en el Antiguo Testamento. Y ya estamos pues llegando a esta parte final del curso y damos gloria a Dios porque usted ha podido llegar hasta aquí. Bien, cuando nosotros hablamos de interpretando el Nuevo Testamento, pues es bien importante tener como base de salida ya el hecho de que el Nuevo Testamento presupone, por supuesto, el que existe un testamento anterior a este. Y en esta sección pues vamos a discutir acerca del Nuevo Testamento, y en la próxima lo haremos acerca del Antiguo. Y pese a que el Nuevo Testamento tiene unas diferencias del Antiguo Testamento, eso no significa que son dos documentos independientes el uno del otro. De hecho, todo lo contrario. Ambos documentos se complementan el uno con el otro, demostrando así su unidad de mensaje. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento pues tienen profundas y estrechas conexiones, las cuales no podemos olvidar en el proceso hermenéutico. Y el intentar, digamos, confrontar o intentar, digamos, utilizar uno de los dos testamentos en contra del otro, sencillamente es un acto de herejía, como lo fue en el tiempo de Marción y en el tiempo de los gnósticos con el docetismo. Así que es algo que no le recomiendo a nadie que haga. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se iluminan el uno al otro. Debido a esa realidad, siempre buscamos textos en el Antiguo Testamento que apoyen todo lo que leemos en el Nuevo Testamento y viceversa. Todo el texto del Nuevo Testamento tiene su raíz en la Torá y los demás escritos que contiene el Tanaj, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento pues comienza con genealogías de los primeros descritos en el Antiguo Testamento, y el ministerio de Cristo es entrelazado por la devoción a las escrituras del Antiguo Testamento. Y de igual manera, los escritores de los demás libros del Nuevo Testamento hacen total referencia a la Torá como fuente de la palabra divina. Debido a que el Nuevo Testamento es el testimonio del cumplimiento de todo lo profetizado en el Antiguo Testamento, podemos decir que el Evangelio o las buenas nuevas que contiene el Nuevo Testamento son parte intrínseca del Antiguo Testamento, pese a que nosotros los seres humanos hemos separado ambos documentos con el fin de poder facilitar su estudio. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el centro de la proclamación evangélica predicha ya en las páginas del Antiguo Testamento. Y Jesús, quien es el enviado y anunciador de estas buenas nuevas, por ende, es el personaje primordial del contenido de las páginas del Nuevo Testamento. Ningún texto del Nuevo Testamento puede ser interpretado sin conectarse con la centralidad de Cristo en el Evangelio y sus implicaciones en la misma. Así que eso es sumamente importantísimo. Así que por todos los motivos anteriormente expresados, Jesús, Yeshua HaMashiach, es el antitipo de todos los tipos que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero de la Pascua perfecta. Es el verdadero maná. Es la roca de la que emana agua viva. Es el tabernáculo por excelencia.
y ese sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, entre otros ejemplos de cómo Cristo es el antitipo de los tipos que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Todos estos tipos encontrados en el Antiguo Testamento nos ayudan a poder comprender mejor lo grandioso que es Jesucristo y su gran ministerio de redención y gracia divina. Así que el propósito central del Evangelio es ofrecer salvación a la humanidad a través de Jesucristo. Así que la finalidad del Evangelio es sencillamente traer salvación y vida eterna. Podríamos comparar el proceso de salvación al éxodo del pueblo de Israel, es decir, una jornada de liberación en la que eventualmente llegaremos a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, el concepto de salvación es uno, digamos, holístico, que incluye el espíritu, la moral y el total bienestar de la persona. Así que la salvación es un proceso presente y futuro. En el presente tenemos que luchar para mantenerla a la vez que nuestro cuerpo lucha contra el envejecimiento y las enfermedades y las luchas interiores y los grandes desafíos que la vida nos lanza. Pero en la eternidad será completa y total. En el Antiguo Testamento, Dios declara a Israel como su tesoro especial. Es el pueblo escogido por él para que fuese su voz, proclamase esa verdad a las naciones de la tierra y que discipulara a todas las genias de la tierra. Dios establece una alianza y el pueblo debía de responder con obediencia. Sin embargo, Israel fue desleal con Dios. Y pese a la infidelidad del pueblo de Dios, el Señor no los desecha. Como vemos nosotros en Oseas capítulo 2, verso 23, Dios sigue llamando a Israel pueblo mío. Contrario a esa falsa enseñanza de la teología de reemplazo, la cual afirma que el pueblo de Israel ha sido reemplazado por la iglesia, la realidad es totalmente diferente. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, el plan divino era conectar a toda la humanidad con él como parte de su pueblo. Desde la antigüedad de los patriarcas, quienes no eran judíos, es decir, Abraham, Isaac y Jacob no eran judíos, ellos eran caldeos, ¿no? Venían de Ur de los caldeos. Caleb, el famoso compañero de Josué en la conquista de Canaán, conquistaron juntos la tierra prometida. Muchos de ustedes no lo saben, pero Caleb no era judío, no era hebreo, no era israelí, no era descendiente directo de la simiente de Abraham. Sabemos que era un kenicita, que era un cananeo. Hasta Rahab, la ramera de Jericó, y desde allí a Ruth, la moabita. Dios siempre deseaba a toda la humanidad como parte de su plan redentivo. La nación de Israel era un vehículo. El pueblo de Dios, Israel, y todo aquel quien acepte y viva para Dios, el Dios de Israel, ese es parte del pueblo de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento no reemplaza a Israel, sino que es injertada en Israel. En Jeremías capítulo 11, Dios describe a Israel como un árbol de olivo. Le dice que debido a haber quebrantado el pacto, él rompería sus ramas. Y Pablo en los capítulos 8 al 11 de su carta a los romanos retoma esta palabra de Jeremías explicando cómo la iglesia, quien era mayoritariamente gentil, eran las ramas que serían injertadas en ese árbol de olivo. Por lo que de ninguna manera la iglesia reemplaza a Israel, sino que la iglesia es injertada o conectada permanentemente con Israel. Y como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad evangelizadora dada al pueblo de Israel, responsabilidad que no cumplió. Así que al momento de nosotros estudiar el Nuevo Testamento debemos tener en mente que salvo el libro de Apocalipsis, toda esta escritura debe de interpretarse
en un sentido natural. Las metáforas, símiles y parábolas que encontraremos a lo largo de la lectura, pues deben de interpretarse, por supuesto, utilizando el método hermenéutico general ya establecido en este curso. Pese a ello, tenemos también algunos segmentos del Nuevo Testamento que son, digamos, oscuros para su interpretación y necesitaremos, por supuesto, ayuda, especialmente algunos de los pasajes escritos por el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento es la palabra enseñada de Jesús en forma oral, escrita por 4 personas quienes estuvieron directamente con el Señor, o quizás algunos de ellos pues no estuvieron directamente, pero entrevistaron a quienes estuvieron cerca de él. Por ejemplo, el caso de Lucas. Y la interpretación de ese evangelio por personajes como Pedro, Santiago o Pablo. Y a lo largo de la lectura del Nuevo Testamento, notamos que casi todo lo escrito en él es en prosa, con, digamos, algunas excepciones que fueron en poesía, como por ejemplo los cánticos de María, o el cántico de Zacarías, el canto de Simeón. Así que esos fueron en poesía, pero casi la totalidad, salvo algunas excepciones, fue escrito en prosa. También es importante que no olvidemos que debido a que los escritores de la antigüedad no se regían por las leyes modernas de la literatura, podemos ver que ellos pues, no siguen parámetros cronológicos en un orden perfecto. El enfoque de los autores no fue histórico, sino teológico, por lo que debemos prestar entonces especial atención al mensaje y no tanto al orden de los eventos. Y pese a que el mensaje central del Evangelio de Cristo se encuentra en Mateos, Marcos, Lucas y Juan, no podemos negar que cada autor tuvo un énfasis y audiencia en particular. Debido a ello, el enfoque del mismo mensaje, que es uno en las cuatro versiones, pues, por supuesto, tiene matices diferentes de acuerdo a su autor. Por ejemplo, Mateo escribió para los judíos demostrando que Yeshua era el Hamashiach, profetizado y esperado por el pueblo de Israel. Debido a que su audiencia era la comunidad judía, Mateo incluye información veterotestamentaria que presentan la palabra profetizada con su cumplimiento en Jesús. También tiene un relieve el concepto escatológico o apocalíptico, ya que la llegada del Mesías es en sí algo de carácter escatológico. Juan Marcos, quien era, digamos, el hijo de una de las Marías que tenemos en el Nuevo Testamento, y también, por supuesto, primo de Bernabé, es el autor del Evangelio según San Marcos. Y pese a que Juan Marcos no fue uno de los 12 discípulos principales, tanto él como su madre eran de los otros discípulos. Pudiéramos decir que era del grupo de los 72. Y la tradición de la iglesia dice que tanto Juan Marcos como su madre estuvieron en la última cena. Yo soy personalmente creyente de eso. Yo no soy de los que cree que solamente estaban los 12 discípulos con Jesús. Yo pienso que había más de 12 discípulos en esa última cena. Este evangelio escrito por Juan Marcos es en realidad el primer evangelio escrito, pese a que en nuestras Biblias pues tenemos a Mateo como el primer evangelio. Y a la misma vez este es el evangelio más corto de los 4. El evangelio de Marcos, digamos, no es un documento histórico o literario, sino simplemente es el mensaje del evangelio enfocado a una audiencia gentil. Y digamos que el enfoque de Juan Marcos era el Imperio Romano. En el caso de Lucas, pues Lucas era amigo personal de Pablo, era un médico y era un impecable escritor. Tampoco fue uno de los 12 discípulos principales. Lucas escribe una obra literaria que presenta a sus lectores los orígenes y primeros años del grupo conocido como los del Camino, dividida, digamos, en 2 partes. La primera es el Evangelio y la segunda es lo que conocemos hoy como
Hechos de los Apóstoles. Eventualmente, pues se dividieron en 2 libros separados, pero en su forma original era básicamente como si fuese un libro en 2 secciones. Y debido a que Lucas no fue un testigo ocular o presencial de la vida y ministerio de Cristo, pues él tuvo que hacer entrevistas e indagaciones a fin de poder él escribir esta historia. Y pese a que este documento del Evangelio y los Hechos fueron escritos directamente a un tal Teófilo, lo cierto es que su lenguaje es uno de carácter global, es decir, judíos y gentiles de la diáspora griega tenían las buenas nuevas de gran gozo. Jesús, el Mesías, ha llegado. Lucas nos presenta los eventos de la cruz en una forma mucho más dramática que los demás autores de los evangelios, ya que la pasión y la muerte de Jesús era central y sigue siendo central, por supuesto, en el evangelio de Lucas. Otros 2 detalles que podemos observar es primeramente que hay un énfasis en el gozo por la llegada de la salvación en Jesús. Y segundo, Lucas le da a lo largo de su escrito un lugar de prominencia al Espíritu Santo, ya que como observador de la historia de la naciente iglesia, se dio de cuenta de que el Espíritu Santo ya estaba presente desde antes del día de Pentecostés. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas escriben en forma paralela y con mutua concordancias, por lo que conocemos estos escritos como los evangelios sinópticos, el cuarto evangelio es algo diferente debido a su profundo carácter teológico. Juan es el autor de este evangelio, que pese a que tiene semejanzas con los otros 3, en realidad es diferente. Juan es el discípulo amado y no incluye en este escrito ningún discurso o historias de Jesús relatadas, digamos, en los otros evangelios para enfocarse más en la teología de Jesús. El enfoque de Juan es netamente evangelístico para cualquier persona. Es un evangelio global y típicamente en los días de hoy, en el siglo XXI, cuando nosotros queremos compartir nuestra fe con una persona y queremos que pueda leer el evangelio, típicamente lo que hacemos es que le damos una copia del evangelio de Juan, o si le damos un Nuevo Testamento o una Biblia a la persona, le decimos que lea el evangelio según San Juan, porque este evangelio tiene un carácter teológico y un carácter global que pues carecen los otros evangelios. El enfoque de Juan es netamente evangelístico para cualquier persona. Y Juan también escribe con el fin de refutar doctrinas gnósticas, docetistas y de otras corrientes heréticas quienes estaban enseñando una historia o un evangelio falso acerca de Jesús. Juan utiliza muchos simbolismos a lo largo de este evangelio. Vemos palabras como cordero, pan, agua, pastor y vid. Y son usadas por Juan para describir a Jesús. Desde el prólogo hasta su conclusión, podemos ver una clara teología sistemática con una, por supuesto, clarísima cristología, triunidad, fe y visión escatológica en un lenguaje entendible para todos, donde abunda, por supuesto, la repetición de palabras y frases para capturar la atención de sus lectores. Una tercera parte del Nuevo Testamento, pues, son las epístolas, escritas por algunos de los apóstoles de la iglesia. Tenemos a Pedro, a Santiago, a Judas, Pablo y Juan, que son los autores de estos mensajes dirigidos ya fuese a individuos o a comunidades que se encontraban diseminadas por el mundo greco-romano. Las cartas paulinas, digamos, son las más conocidas y estudiadas de todo este renglón de libros. Posiblemente la razón de ello es la profundidad teológica de las mismas y el hecho de que Pablo tenía una formación teológica superior a sus contemporáneos que le permitía poder hacer una exégesis del Tanaj
más amplia que sus otros compañeros escritores. Para Pablo, digamos, el centro de la vida del Evangelio era el vivir por fe, ya que la salvación se obtiene por fe. Esta fe nos lleva entonces a ser justificados al Padre a través de Jesucristo. Y debido a esto, Pablo dedica muchos de sus escritos al carácter y conducta que tiene que haber en el creyente de Jesucristo. Y eso es una de las cosas que marca este evangelio. Pablo establece una teología de la iglesia, una eclesiología, por así decir, en la que se identifica a Jesús como su principal fundamento. Una iglesia que tiene una responsabilidad misionera de cumplir con la gran comisión como ramas del árbol de olivo. Por supuesto, no podemos olvidar el hecho de que Pablo también escribe acerca de los dones espirituales que Dios ha proporcionado a cada creyente y su concepción escatológica basada en el Evangelio. En el caso, por supuesto, del apóstol Santiago, conocido también como Jacobo, quien es el hermano de Jesús, hijo de María y José, y líder también de la iglesia de Jerusalén, escribe una carta en el idioma griego, pese a que Santiago tiene un profundo enfoque en las raíces hebraicas de la iglesia. El contenido de la carta de Santiago es de carácter moral, con grandes enseñanzas éticas, teniendo como eje central la obediencia a la palabra de Dios. En el caso de Pedro, quien es, digamos, pese a que Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, sabemos todos que Pedro era el líder máximo de toda la iglesia. Y Pedro nos deja también un legado escritos en 2 cartas. Sin embargo, también tenemos que destacar que gran parte de lo escrito por Lucas en el Evangelio según San Lucas fue gracias a Pedro, porque fue Lucas quien tuvo que entrevistar a Pedro, entre otros personajes, para poder plasmar en el escrito la historia del Evangelio de Jesús. Y como líder de la iglesia, Pedro pues deseaba fortalecer a los creyentes, así que el propósito de sus cartas era para confirmar a los creyentes quienes estaban pasando grandes momentos de tribulaciones, de persecuciones, de pobreza, estaban pasándolas bien canutas y realmente pues llegó el momento de recibir una palabra de aliento del líder de la iglesia y de eso se tratan estas cartas. Pero sabía que también su fin estaba cercano, que en cualquier momento lo iban a arrestar, lo iban a ejecutar, pero antes él necesitaba no solamente fortalecer a los creyentes, sino también indicarles el camino correcto frente a las doctrinas de error y la vida de impiedad existentes alrededor de la iglesia. Eran tiempos muy difíciles y confusos y era necesario para Pedro el escribir estas cartas. Pedro escribió que Jesús en su muerte fue al infierno para predicar a los que se encontraban allí. Es algo muy interesante de entre todas las cosas que él escribe en estas 2 cartas. Y también dedicó atención a escribir acerca de los tiempos del fin, dejando un mensaje escatológico que concuerda con lo que vemos nosotros, por ejemplo, en Mateo, y refutando el escepticismo acerca de la venida de Cristo. En el caso de Judas, podemos ver en Judas, digamos, similitudes en su escrito con la segunda carta de Pedro. Es decir, un enfoque a la exhortación en contra de las falsas doctrinas que amenazaban a la iglesia, doctrinas como la del gnosticismo. Y uno de los detalles de la carta de Judas es el hecho de que Judas cita un libro que es deuterocanónico. Él hace una cita del libro de Enoc, la cual pues era una obra muy conocida en sus tiempos. Esto no quiere decir que Judas creyese que el libro de Enoc debería ser parte de algún canon, sino que él sencillamente pues hace una cita de este libro. No obstante,
esto quizás nos pudiera traer, por lo menos a mí siempre me ha traído interrogantes acerca de por qué Judas hace una cita del libro de Enoch y por qué la iglesia decide no incluir el libro de Enoch como parte de ese canon de la iglesia. En el caso del apóstol Juan, pues vemos que Juan declara en sus dos primeras cartas un ataque frontal en contra de las enseñanzas gnósticas y docetistas. Y la tercera carta de Juan es dirigida a un creyente que tenía de nombre Gallo, con el fin de resolver un asunto de liderazgo en una congregación. Aparentemente había un individuo con el nombre de Diótrefes, quien era un mini dictador dentro de la iglesia. Era de esos pastores dictadores. Entonces, pues, vemos nosotros a Juan utilizando su autoridad apostólica para dar solución a un problema que había particularmente con este pastor. Cuando usted haga una hermenéutica del Nuevo Testamento, asegúrese en profundizar en el conocimiento histórico para que pueda entender el contexto en el que ese pasaje fue escrito. Muchas personas malinterpretan a Pablo por no hacer este ejercicio. Si alguno de los autores del Nuevo Testamento ha sido malinterpretado a lo largo de la historia, es justamente el apóstol Pablo. Y algunas de las grandes controversias que tenemos nosotros, la iglesia, en el día de hoy, ha sido justamente por malas interpretaciones que hemos tenido acerca del apóstol Pablo. Así que es sumamente muy importante eso. Así que, cuando usted hace una hermenéutica del Nuevo Testamento, asegúrese de profundizar en ese conocimiento histórico y determine en su proceso exegético el propósito del Evangelio o la carta y su mensaje central. También descubra en cada pasaje que el autor desea comunicar a su audiencia, ya que eso puede cambiar de capítulo en capítulo. Hay pasajes que tienen, digamos, una secuencia de un capítulo a otro y de pronto a mitad del libro cambia la secuencia a otra cosa. Así que debemos prestar atención a todos esos detalles cuando nosotros estamos haciendo un trabajo hermenéutico del Nuevo Testamento. Aprenda también a distinguir lo cultural de lo transcultural. Es decir, distinga lo que era propio del siglo I y lo que es propio de todas las edades o lo que era propio, digamos, de la gente del tiempo del Nuevo Testamento en el que fue escrito y lo que es, digamos, trascendental que llega hasta nosotros en el día de hoy. Sea cuidadoso con los pasajes doctrinales. Haga una buena hermenéutica de la interpretación de las doctrinas escritas en el Nuevo Testamento, especialmente las doctrinas paulinas. Hago hincapié en eso porque es que nuevamente he leído tanto acerca de errores que personas han cometido con las doctrinas paulinas hasta el día de hoy y grandes de las controversias, como dije hace un momento atrás, que tenemos en la iglesia es debido a malas interpretaciones de las cartas paulinas. Respecto al libro de Apocalipsis, bueno, pues el libro de Apocalipsis es un libro de carácter, por supuesto, escatológico, dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor. Este documento es una obra maestra, interconectada, digamos, con los libros de Isaías, Ezequiel, Daniel, entre otros, y tiene como fin, pues, revelar la victoria final de Dios sobre Satanás. El libro de Apocalipsis tiene, digamos, una diversidad de escuelas y enfoques interpretativos. Como resultado de ello, pues tenemos posiciones controversiales, las cuales pues no tenemos tiempo para estudiar de eso en este curso. Sin embargo, les exhorto a que sean cuidadosos en el proceso hermenéutico del libro de Apocalipsis. Entre las discusiones que existen alrededor de este texto es si habrá un rapto de la iglesia. Sabemos que hay un gran sector de la iglesia que cree, enseña y afirma de que la iglesia va a ser
raptada, pero la palabra rapto no existe en la Biblia, así que eso ha causado una gran controversia. Así que hay un sector de la iglesia que sí, que afirma y enseña que en el mundo, por supuesto, latinoamericano mayoritariamente, de que la iglesia va a ser levantada en un rapto. Y tenemos otro sector de la iglesia que dice que no, que simplemente lo que va a haber es una segunda venida. Es decir, la iglesia sonará las trompetas, la iglesia será levantada en el aire, recibirá al Señor en el aire y bajará con el Señor en su segunda venida. No hay un concepto de que la iglesia va a estar 7 años en el cielo, en las bodas del Cordero, como es la primera posición teológica que mencioné del rapto. También tenemos otras posiciones en cuanto a lo que es la gran tribulación, o si la iglesia pasará por la gran tribulación. Algunos piensan que la iglesia va a pasar por la totalidad de la gran tribulación. Y tenemos otros quienes hablan acerca de que la iglesia va a pasar por una parte o por la mitad de la gran tribulación, por los primeros 3 años y medio, y después tenemos otro grupo que afirma que la iglesia pues no pasará por la gran tribulación, sino que será levantada. Y que tenemos todas estas posiciones teológicas debido a la obscuridad que tienen los pasajes bíblicos en este libro de Apocalipsis. Así que en realidad este libro es uno de los textos más oscuros que tiene toda la Biblia, y debido a ello se presta para mucha teología especulativa. Así que cuando usted escuche de teología escatológica, es en gran medida teología especulativa, a excepción de una posición que yo personalmente pienso que es errada, es la posición histórica en la cual presentan que este libro de Apocalipsis fue meramente un documento escrito a la iglesia de aquel entonces, quien estaba bajo el Imperio Romano, y que pues en una forma muy interesante, pues el apóstol Juan escribe, y todo lo que está describiendo aquí está describiendo al Imperio Romano y su bota que tenía puesta sobre los creyentes en Jesús, y cómo pues ellos iban a finalmente sobrevivir todo eso. Yo personalmente no creo que ese fue el enfoque del libro. Yo personalmente creo que es un libro escatológico que tiene que ver con los tiempos del porvenir, tiempos finales, y creo que es un libro profético que está interconectado, como mencioné anteriormente, con libros como el de Daniel o libros como el de Ezequiel, y creo que tenemos que tener especial atención a todo este tipo de cosas. No obstante, a lo largo de todo este libro de Apocalipsis podemos ver a un Dios que es soberano, que tiene un sentido dinámico de la historia y que nos revela que al fin y a la postre el diablo será derrotado por la eternidad. Bueno, familia, hemos llegado hasta el fin de este video. Confío en el Señor que usted pueda tomar nota de todas estas cosas. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima sesión. El Señor los continúe bendiciendo. Adiós.